Gracias por la oportunidad de participar en este evento. El caso que les vengo a presentar hoy se trata de un lechuzón de anteojos. Es un búho bastante grande, de aproximadamente 1,3 kg cuando llega en la edad adulta. Es uno de los búhos más grandes que tenemos en nuestro país. Y bueno, como médico veterinario de fauna silvestre, hice un abordaje tanto clínico como quirúrgico, porque el animal presentaba fractura del húmero en su tercio proximal y una bronconeumonía ocasionada por las personas que lo rescataron en primera instancia, que le suministraron líquidos vía oral, provocando que pues, viajar hacia la parte pulmonar. Las aves, sobre todo especialmente las aves, está contraindicado suministrarles líquidos vía oral porque ellos con el estrés pues no tragan, sino que broncoaspiran. No es igual que en los mamíferos, que todavía podemos jugar con la cavidad bucal y con la lengua para que el animalito trague. Y sin embargo también pudiera ocasionarse accidentes de broncoaspirado. Pero asimismo quería hacer una introducción antes de entrar en materia con este caso sobre la particularidad que tiene el manejo de los médicos veterinarios con la fauna silvestre. La fauna silvestre, como bien todos sabemos, es muy variada y tiene mucha diversidad en nuestro país. Esta diversidad implica también diversidad biológica, en la cual cada una de estas especies tiene manifestaciones en sus hábitos de vida diferentes, que involucran el ritmo circadiano, que involucran su alimentación, que involucran las características particulares incluso de los individuos dentro de la especie. Entonces, el trabajo del médico veterinario no solamente está circunscrito a lo que es las medicinas, las dosis y el abordaje como médico. En casos quirúrgicos tampoco es netamente desde el punto de vista quirúrgico. Hay que tomar en cuenta una cantidad de consideraciones, entre ellas la principal es el manejo del estrés. El estrés es el elemento más delicado y más crucial cuando trabajamos con fauna silvestre, porque la fauna silvestre puede morir, cualquiera de las especies, mejor dicho, puede morir solo por el estrés, por la manipulación física de estos animalitos. Por supuesto que hay distintos protocolos para manipulaciones químicas y mecánicas, pero ya solo el hecho de aproximarse a ello le genera gran estrés. Eso como primer punto para tratar la fauna silvestre, con la diferencia con los animales domésticos, que pues no tenemos esta limitante. En este caso particular recibimos a un pichón de 4 meses aproximadamente, como ya les comenté, con el ala fracturada y una disnea, síntomas de disnea, de intolerancia al ejercicio, aparte del ala caída. Teníamos que primero manejar la parte clínica y su tratamiento para que superara el problema respiratorio, para luego someterlo a la cirugía. Así se hizo, utilizando principalmente nebulizaciones con solución salina y Alovent, que es un broncodilatador principalmente, y la dexametasona intramuscular por 3 días. El uso del antibiótico en este caso fue solo por 3 días, porque lo utilicé de manera preventiva. El animalito no presentaba rasgos ni síntomas de una infección, pero bueno, como bien todos sabemos, cuando hay presencia de líquidos, pues es un medio de cultivo propenso para el desarrollo de infecciones bacterianas principalmente. Este evento de la bronquitis y de la neumonía por la aspiración se resolvió exitosamente. Al cabo de una semana el animalito ya comenzaba a respirar bien, no presentaba ya ningún síntoma y procedimos a hacer planificar todo el protocolo para su cirugía. El animal ya el día de la cirugía pesaba 550 gramos y el protocolo de anestesia que se utilizó fue con anestesia química no inhalada, Soletil,
que siempre utilizo es de mi preferido, sobre todo en las aves, porque lo toleran muy bien, porque es un anestésico de acción corta que me permite pues que el animal se reactive rápidamente y no tener las consecuencias de la hipotermia y de todos estos otros factores secundarios que ocurren después de una anestesia cuando la anestesia es prolongada. Entonces el Soletil es una muy buena elección para el caso de las aves. En mi experiencia la he utilizado por muchísimos años. Incluso en la época que trabajaba en el zoológico, las elecciones con el telazol, que era el que se utilizaba, era pues siempre la primera elección. Y bueno, utilizamos, el otro limitante, perdón, aquí, es que bueno, como él venía con un antecedente de infección, de problemas respiratorios, no quise utilizar el isoflorano, que también es la elección para la anestesia en las aves. Entonces el Soletil fue perfecto, se desarrolló perfecta su cirugía. También introduje dentro del protocolo flumixin meglumine como antiinflamatorio y analgésico en su día de cirugía. Y el plan de cirugía que elegimos también fue el uso de clavo intramedular. Escogimos esta opción sobre la inmovilización externa, que también está muy recomendada en el caso de las aves, porque en la experiencia que hemos tenido en los últimos casos, vimos que el ave se molestaba muchísimo esta movilización externa, en algunos casos se lo sacaba y se perdía pues la cirugía. Entonces optamos por este clavo intramedular. El abordaje fue por la cara interna del húmero. La cirugía pues se desarrolló también con mucha tranquilidad, la anestesia fue perfecta y su recuperación también fue perfecta. Él se mantuvo también controlada la temperatura, que es otro factor a tomar en cuenta, porque las aves, igual que todos los animales, tienden a sufrir de hipotermia, pero las aves aún son más vulnerables a estos cuadros hipotérmicos, por lo cual hay que tomar en cuenta mantener su calor corporal durante todo el acto quirúrgico y el posterior mientras se recupera. Luego de la cirugía se hizo la correspondiente radiografía para verificación de este clavo, pues corroborando que estaba bien alineado el hueso, y también se puede ver los campos pulmonares comparativamente con la radiografía anterior, en donde se nota claramente una desaparición de los signos de la neumonía que presentaba. De en adelante comenzó un protocolo y un proceso de rehabilitación en donde tenemos que tomar en cuenta dos tipos de rehabilitación. Tenemos la rehabilitación física del ala, de todos sus tejidos, de sus ligamentos que están contraídos por el trauma que sufrió y luego el trauma quirúrgico también. Y esta rehabilitación comienza a partir de la semana de haber sido operado. Después de la operación se le colocó una venda simple, una inmovilización con un vendaje simple para mantenerlo en su lugar. Después de esta semana sí eliminé este vendaje para comenzar suavemente a hacer cierta extensión del ala, cierto movimiento del ala. Progresivamente así se fue haciendo hasta que el animalito, al cabo de un mes, le quitamos el clavo intramedular y continuó su terapia, su fisioterapia de recuperación del movimiento, del aleteo, con la esperanza de que el animal pudiera volver a volar en algún momento. A esto se suma, y es una particularidad también de la fauna silvestre, sobre todo en el trabajo que yo desarrollo, que tengo muchos casos de animales que son netamente silvestres, es decir, no son mascotas como muchas personas tienen, que no deberían tener. Sin embargo, bueno, eso ocurre y nosotros como médicos veterinarios estamos pues llamados a atenderlos en cualquiera de las circunstancias en las que nos necesiten. Pero en el caso de la fauna silvestre que recibo en muchas oportunidades, no solamente requieren una rehabilitación como en este caso de sus movimientos del ala, sino que también es una rehabilitación para adaptarlo progresivamente y enseñarlo progresivamente a vivir en libertad. Eso implica, en el caso de las rapaces, un trabajo más complejo y profundo, que es enseñarlos a cazar,
a enseñarlos a identificar sus presas, a obtener esas destrezas que sin ellas no pudieran tampoco, a pesar de que pudiera volar, ser liberados, porque no sobreviven en libertad, sobre todo en el caso de los depredadores. Es una condición sine qua non que ellos estén claramente entrenados y probadamente entrenados en la caza y en poderse defender y alimentar en la naturaleza. Entonces este es otro proceso que también, paralelamente con su rehabilitación del ala, se inició con la particularidad, por eso dije al principio que es muy importante el estudio de la biología de cada una de las especies, porque en este caso el lechuzón de anteojos es un ave de una longevidad de 35 años, en donde ellos durante su primer año de vida dependen de sus padres, y eso hay que saberlo de cada especie que tengamos en nuestras manos para saber en qué momento vamos a esperar que ellos desarrollen una independencia y poder ir al ritmo de su biología y al ritmo de su naturaleza. Entonces, él todavía tenía 5 meses ya aproximadamente cuando lo operamos, y el proceso para que él aprendiera a cazar pues tendría que ir progresivo y acorde con lo que en la naturaleza también corresponde. En esa edad todavía ellos no cazan, sin embargo, pues aprenden poco a poco a identificar sus presas, y eso fue lo que también hicimos durante ese primer año que estuvo con nosotros. Pues enseñarlo a cazar, a identificar sus presas. Sin embargo, hay una etapa muy importante que no podemos desarrollar, o yo particularmente no pude desarrollar con todas las habilidades, porque para eso se necesita pues un arte y un conocimiento especial que lo tienen los cetreros que para mí son muy valiosos, pues estos cetreros que entienden claramente la importancia de la libertad de las especies silvestres y que ayudan a los animales, a las aves rapaces, a incorporarse a su vida en libertad a través del arte de la cetrería. ¿Por qué? Bueno, porque ellos les enseñan a cazar, les enseñan a cobrar la presa, y a medida que ellos van viendo con la libertad que le da un cetrero al ave de recobrar esta presa, pues en algún momento ya dejarlos de su cuenta, dejarlos libres, pues dejarlos que se valgan por sí mismos. En este caso, el lechuzón de anteojos, que le puse por nombre Balboa, porque toda su vida fue un entrenamiento mientras estuvo bajo mi custodia. Pasó a manos ya cuando tenía ya recuperada su ala, ya hacía vuelos cortos y ya él cazaba, pero no con las habilidades que realmente necesitaban, porque necesitan espacios y dedicación más de la que yo podía brindarle. Pasó a manos de los cetreros de Venezuela que están en Apure, recibieron este animal, y con el paso de los meses después de ellos recibirlo, bueno, recibo las noticias que Balboa puede volar, aún no con toda esta habilidad que tiene, particularmente además de las aves, especialmente el búho, que tienen unos vuelos pues muy amortiguados, unos vuelos muy silenciosos, muy diferentes al resto de las aves, y que debe pues asumir esa conducta al volar antes de ser liberado. Pero Balboa sigue en su entrenamiento, ya va a cumplir casi un año más después de haber sido entregado. Este año cumple un año. Y bueno, estamos muy satisfechos con el desenlace, con la evolución de él, tanto desde el punto de vista clínico, quirúrgico, desde el punto de vista de su rehabilitación. Y sentimos que, bueno, y yo particularmente como médico veterinario, que con este personaje, con esta ave que nos llegó, hemos cumplido nuestra misión, y como veterinarios y como conservacionista que soy, y como persona preocupada por la diversidad biológica de nuestro medio ambiente, en donde los médicos veterinarios de fauna silvestre somos pues una pieza importante y fundamental que aportamos para que toda nuestra fauna que necesite nuestros servicios, nuestra atención, nuestros cuidados y habilidades puedan contar con ella. Y además toda esta formación paralela que debemos todos los que trabajamos con silvestres tener para estar aptos con las exigencias de todo este mundo maravilloso de fauna silvestre. Para mí ha sido un placer presentarles este colorido y precioso caso,
y de verdad les agradezco mucho la invitación.